lavisionradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisionradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisionradio.net, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Mayerlin. Buenos días, Mayerlin, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, Luis. Bueno, excelente. De verdad que, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Así es. Tenemos lo más importante. Estamos viviendo. Y es la salud, exacto. Estamos vivos. Lo demás, oye, son ganancias. No sobra, pero son ganancias. Exacto, así es. Pero bueno, estamos contentos. Tenemos un invitado hoy de lujo. Un invitado como siempre. Muy importante y además un queridísimo amigo. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. El día de hoy vamos a tener una conversación bien interesante con un amigo de lavisionradio.net, un amigo de Diálogo Internacional. Se trata del ingeniero Fray Marcano, un analista político admirable a mi modo de ver. Muy buenos días, Freddy, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Espero que te encuentres bien. Buenos días, Marjorie. Bueno, de verdad encantado igual de estar siempre con ustedes y que bueno, me tomen en cuenta para mis opiniones y que bueno, logremos dentro de todo este entuerto que tenemos últimamente aquí en nuestro país, pues podamos ver las cosas un poco más claras y con más certeza de lo que realmente está ocurriendo o no está ocurriendo en nuestro país. Así es. Y vaya entuerto, mi estimado. Eso es lo que se llama entuerto político. Pero bueno, la idea, como tú lo expresaste, es ver las cosas más claras y poder analizar pues cuál es la situación real y cuáles son las perspectivas en el corto plazo, porque ya se viene un cierre importante del tema de las candidaturas para la elección que se va a realizar el próximo 28 de julio. Ciertamente desde acá, Freddy, yo veo un escenario más que complicado. Creo que la complicación, además del ingrediente de quien ejerce el poder real en el país, que está haciendo y utilizándolo a su buen saber y entender. ¿Cuál es ese buen saber y entender? Bueno, los que están manejando el poder dicen no podemos salir de ahí por una sencilla razón. Salimos de esto y lo que nos espera después seguramente son las rejas, particularmente para aquellos que tienen unas jugosas recompensas en otro país. Y en segundo lugar vemos un comportamiento bastante, y perdóname, yo sé, tú eres un buen analista político, pero yo voy a utilizar este término que seguramente no vas a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, es la percepción que yo tengo, un comportamiento casi esquizofrénico de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que quiero, Freddy? ¿O qué es lo que queremos en la radio? ¿Y qué es lo que quiere la audiencia que en estos momentos nos está escuchando y a otros nos están viendo? Es ¿dónde estamos y para dónde vamos? Bueno, Luis, efectivamente, bueno, de verdad que a veces uno dar una radiografía realmente de cómo estamos y hacia dónde vamos, pues no es un tema sencillo. Algo que nos ha ocurrido en los últimos y ha sido parte del modelo político que hemos tenido por más de 25 años es que se encargaron de descuartizar el sistema político venezolano. ¿Por qué lo llamo yo descuartizar? Porque efectivamente estamos en una posición donde ya no existe institucionalidad política, ya no existe formación, ya no existe nivel de políticos que puedan dar la talla para una lucha a la cual nos estamos enfrentando, y una lucha de un muy alto nivel, porque con los que nos tenemos que enfrentar no son niños de pecho, ni son personas que por muchas características que
no es fácil combatirlos, ni es fácil hasta hacer una radiografía realmente de qué quieren y cómo lo quieren hacer. Ellos juegan a su supervivencia, juegan de toda costa a mantenerse en el poder, y eso pues nos ha llevado a nosotros a cometer errores, porque nuestra ansia muchas veces de querer hacerlo mejor o querer hacer una nueva forma o tratar de combatirlo, pues nos ha llevado a nosotros a un eterno fracaso durante estos 25 años. Y lo peor del caso es que hemos sido cíclicos en el proceso, porque si vemos una radiografía entre lo que fue el 2005 y lo que estamos viviendo ahorita en el 2024, hay mucha similitud en cómo han transcurrido las cosas a nivel de los procesos que se nos avecinan, ¿no? Tuvimos un proceso de no participación en unas elecciones en el 2005 y posterior en el 2006, decidiendo que no íbamos a participar en el 2005, participamos en el 2006, votando por la borda o por la ventana la estrategia que habíamos determinado al principio. Esas cosas, si nos ponemos a ver, son cíclicas, porque dejamos por mantener un gobierno interino que de manera particular, yo no puedo decir que sea bueno o sea malo, a mí, particularmente yo nunca estuve de acuerdo, creo que nos hizo más daño que bien, decidimos no participar en unas elecciones parlamentarias, donde ahorita tenemos unas consecuencias, donde tenemos una asamblea que sigue montando y haciendo una cantidad de leyes que van simplemente en amordazarnos y en arrinconarnos cada día más dentro de las cosas. Y bueno, vamos a participar en un proceso electoral, o sea, no participamos en uno y participamos en el otro. Entonces volvemos casi que, como te digo, de manera cíclica, desde el 2005 hasta ahora, en repetir los errores. Creo que en esa oportunidad fue un error, aunque en el 2005 los opositores llegamos a ser héroes ante la opinión pública, porque decían que llegamos a entender al pueblo, pero 3 años o 5 años o 10 años después o 15 años después, ahora nos dicen que fue un error. Esos mismos que nos daban el espaldarazo y nos ponían la mano a decir que habíamos entendido la voluntad de la gente. Lamentablemente, uno como en función de la política, uno debe siempre escuchar a la gente porque es parte de nuestro oficio, pero también tomar decisiones que muchas veces no son de agrado para algunos, pero son las correctas. Y hemos también dejado de tomar ese tipo de posiciones. Eso creo que es un panorama, como tú dices, en lo que ya ir ahorita el tema exacto del 2024. Tenemos que acotar algo inicialmente, Luis, que es que el gobierno, como lo dije al principio de mi intervención, es que nos desmembró como oposición, porque ellos entendieron que les salía más económico o les salía mucho mejor o mejor estrategia desarmar la oposición que ponerse a hacer otra, hasta hacer gestión, pues. Es más barato o sale mejor desmembrar a los que están en contra de ti que ponerse a hacer una gestión buena o a tratar de hacer otro tipo de trampa, porque no tienen ni la capacidad ni tienen las ganas de hacerlo. Sí. Eso básicamente está ocurriendo, ¿no? Así es. Si no me equivoco, son alrededor de 13 aspirantes. Queda todavía por fuera una aspirante que sería digamos, la que ungió el 90% de los venezolanos y que además no es aceptada porque está inhabilitada. Está como, te diría, como en una cuerda floja, porque al final uno no sabe dónde va a terminar María Corina Machado, sí, en su casa, en el exterior o detrás de una reja, porque creo que así se están planteando las cosas. Están haciendo todo el endramaje y todas las cosas para poder terminar de arrinconarnos, como dije hace rato, pero teníamos que ver que era parte de la estrategia que ellos estaban formando para algunos que, como dices tú, que siempre estamos pendientes y monitoreando las cosas en el país. Teníamos certeza de que ellos tenían que adelantar o poner lo más pronto posible las elecciones, porque mientras que más fácil o más rápido eran las elecciones, era más difícil para la oposición ponerse de acuerdo. Y efectivamente fue así. A muestra un botón de que por más que tuvimos unas elecciones primarias el 22 de octubre,
estamos totalmente enredados en cómo va a ser el destino ya faltando poco tiempo para las elecciones. Cómo va a ser el destino de la oposición, a quién vamos a apoyar y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Sí. Eso es parte de la estrategia que bueno, lamentablemente, o como diríamos en el argot popular, agarramos el peine o pisamos el peine. Así es. Hay una cosa que observo en esa realidad, y es que el único que está preocupado por el voto, claro, pasa por las aspiraciones personales, y el único que está tratando de juntar un poco algo, de arrimar un poquito las metras o las bolas al boche, es el candidato Rosales, el gobernador Rosales. Y se han intentado hacer reuniones de manera de negociar, pero el resto de los candidatos está encantado. Qué cosa tan impresionante. ¿Qué ha sucedido con esa reunión que estaba pautada para ayer y que no se dio y que se aspira a tener unos días antes? ¿Qué pasa ahí? Porque a mí desde acá me cuesta mucho estar al tanto de las cosas en Venezuela, salvo por la prensa. Y tú sabes que la prensa no es algo en lo que uno debe confiar 100%, porque siempre hay, por ejemplo, ayer el País de Madrid, que ha ido perdiendo mi afecto, mi amor, de un tiempo hacia acá viene tomando posiciones políticas bastante a la izquierda, te diría. Pero ayer sacó un artículo, un análisis sobre el papel yo le llamo, y me perdona, porque yo no estoy acostumbrado a poner adjetivos de ningún tipo, pero yo le llamo el Goebbels de Maduro. Y prácticamente lo están anunciando como el futuro presidente de Venezuela. Y bueno, Luis, efectivamente, tú ves el tema de los candidatos. Tenemos tres sectores básicamente marcados. Bueno, podemos llamarlo hasta hay un cuarto sector, pero yo lo pongo realmente en tres. El sector gubernamental, que no tiene ya que es parte de lo que está, que entiende que está en una realidad muy disminuida, donde no tiene realmente la voluntad popular que podía haber tenido Chávez hace algunos años, pero tienen el poder, tienen el mango agarrado, el sartén agarrado por el mango. Eso le da una ventaja, así no tengan, como te estamos diciendo, el tema popular. Está un sector que veríamos nosotros los cazagüires, que están viendo a ver qué pescan y qué reciben del proceso de elecciones, porque ya, bueno, también entendimos en algunos años que hemos estado en la política que para algunos es negocio estar como candidato, claro, ¿no? Porque algo les llega. En Argentina se dice, el que hace gárgara, algo le cae. Es así. Y entonces están los candidatos que se meten porque, bueno, algo les va a caer y son parte de todo este proceso. Y no es de ahorita, siempre han estado, no solamente ahorita con el proceso o en esta década, ¿no? O en estos últimos 25 años, sino también en la Cuarta República estaban. Eran los candidatos que algo les caía. Y está el sector opositor, que lamentablemente tenemos una gran división, no podemos por qué negarla. Creo que enfrentamos peleas que están a destiempo, en un sentido de que por mucha crítica que pueda haber, por muchos errores que hemos cometido, por muchas cosas que han pasado, creo que está por encima o debe estar por encima siempre del país. Y a veces no sopesamos eso, no entendemos que esa es nuestra realidad, y posterior, yo siempre lo he hablado y siempre lo escribo, en decir de que para nosotros es más fácil pelear después que las cosas se resuelvan, no antes. Pero lamentablemente pues hemos entendido que estamos peleando antes, o para algunos, es decir que si no salimos de una parte de este sector, no podemos avanzar. Esos son términos que han manejado algunas personas de algún sector un poco más radical, un poco más llevado al extremismo, pero bueno,
yo creo que todos hacemos falta, todos tenemos que sumar para poder salir de este atolladero en que estamos presentes. Sí. Yo tocaré un tema, Luis, que fue la entrevista que tuvo Manuel Rosales con Vladimir, que se dijeron varias verdades. Creo que habíamos tenido temor en algunas oportunidades y creo que él lo tuvo que haber dicho antes, y no solo él, sino muchas personas, en decir de que nosotros tenemos que no hablar con medias verdades, tenemos que ya hablarle con verdad a la gente, porque la gente está más clara de lo que uno piensa. Tenemos un tono en esta candidatura que va más allá del político, que es el tono emocional. Estamos tocando, la gente está muy tocada emocionalmente, y ese toque emocional nos da a nosotros entender de que a veces somos un poco irracionales en entender la parte de cómo debería ser el proceso. Estamos claros de que cualquier persona que sea la agraciada en el proceso del 2020, del 28, tiene que enfrentar una gran cantidad. Si llega el gobierno, pues bueno, para ella es sencillo, pero si las cosas cambiaran, tenemos que enfrentar una realidad de que todo lo que tenemos está en contra de nosotros. Así es. Incluía a los militares, incluía a la fiscalía, incluía el TCJ, bueno, cada una de las instituciones venezolanas que por muchos años se fueron permeando hacia el proceso chavista o madurista, como lo quieran llamar. Es una realidad que tenemos que enfrentar, porque no podemos hacer lo que pasó con Carmona en el 2002, de decir, bueno, ahora ganamos nosotros y disolvemos todos los poderes. Eso no debe ocurrir. Eso es parte de un error que ya cometimos o que se cometió. Yo no fui parte de ese proceso, que se cometió, y al cometerse, bueno, con las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque dejamos y le pasamos por encima a la ley por nuestro tema emocional, porque pensando que emocionalmente podíamos resolver lo que tenía que ser de parte de la ley y de parte de la racionalidad política. Sí. Hay una cosa que me llamó la atención de tu artículo ayer, y que tiene que ver básicamente con la candidata Machado, María Corina, y creí interpretar, y me disculpa si lo estoy haciendo mal, esa interpretación, que realmente a María Corina le faltaba como poner los pies más sobre la tierra que sobre las burbujas de la efervescencia, y ser un poco más realista en todo esto, ¿no? Esa fue una de las cosas que yo saqué de tu artículo ayer, que ese es un liderazgo que me da la impresión que le falta un poco más, que tiene que ser más realista, con miras a realmente a producir lo que en un momento dado, o bien el 28 de julio, o bien más adelante, un liderazgo que permita sacar a Venezuela donde está. Mi preocupación es que ya hemos dejado pasar demasiado tiempo de la revolución, son 25 años, demasiado tiempo. Ya las cosas están como asentadas, y tengo la sensación, y te agradezco que me corrijas, que esto que nos ha pasado en los últimos 25 años está creando una cultura distinta a la que veníamos gozando antes de la llegada del Oxiso al poder. Bueno, la primera parte creo que van dos preguntas, pero sí, efectivamente, creo que he tocado más o menos el tema de que creo que María Corina se ha dejado un poco, creo que es la que tiene la batuta y tiene el liderazgo. Ha sido constante, ha sido recta dentro de lo que ella es su forma de haber llevado la política, pero creo que sí falta algo que uno aprendió en la política, es que uno tiene que conversar y tiene que dialogar, claro, con los que están de aliados y con los que están en contra también, porque si uno no conversa o si no habla, entonces estaríamos en una guerra perenne, y por más que lo querramos entender como una guerra, creo que el que sale menos beneficiado de cualquier tipo de confrontación, más allá de eso, sigue siendo la gente de abajo. Ahí es donde yo hablo que falta un poco más de criterio político dentro de la circunstancia. Lamentablemente
como dije al principio, pisamos el peine que nos montaron, llegamos a un proceso, primero queríamos fecha, desde enero del principio de año estábamos dando la fecha, hasta entender que nos pusieron la fecha acorde a su medida y acorde a lo que ellos querían. Creo que ellos han tratado de cuidarse dentro de lo mínimo, tampoco de una manera muy sensata ni nada, pero han cuidado la forma, en mantener de que la legalidad, entre comillas, como ellos lo manejan, no es la mejor, ¿no? Fíjate el cronograma que ellos ponen, que nos tienen acorralados en una situación de que todavía no tenemos certeza quién es nuestro candidato. Ellos ante la opinión pública hablan de un cuento casi que de Netflix para poder dar las historias de cómo han hecho las cosas, pero lo que estamos viviendo aquí o lo que hacemos seguimiento de lo que está ocurriendo, pues entendemos que el gobierno nos tiene arrinconados a que casi empujándonos, como se ha dicho, que el candidato sea el que ellos quieren. Eso es cierto, eso no cabe duda de que pueda haber ocurrido de esa forma, pero tenemos que andar con lo que tenemos ahorita. Hay que ser un poco pragmáticos y tenemos que, si tuviéramos la posibilidad, que no la hemos tenido en 25 años, o cuando la tuvimos no la aprovechamos, ya poder empujar y hacer un cambio, ahorita tenemos que tener la certeza de que es muy difícil y tenemos las manos atadas y tenemos que ir con las manos atadas. Lamentablemente, para algunos que me puedan estar escuchando pueda sonar feo, pero es la realidad. No le puedo decir a la gente cosas distintas, porque hablar de forma distinta es decir medias verdades o decirle mentiras a las personas. Que hay que seguir presionando. Todos los días estoy de acuerdo con eso, todos los días hay que seguir presionando, todos los días hay que buscar los entes internacionales, pero tú, Luis, conoces muy bien que la geopolítica es muy distinta a lo que Así es. La geopolítica no se maneja de manera emocional, sino se maneja netamente desde un sentido económico más que político. Si la parte económica vulnera el interés de otro país, efectivamente el otro país podrá tener alguna participación o podrá tener alguna. Pero por un tema emocional o por un tema netamente político, realmente quiero que la gente entienda que eso no es prioridad para ningún estado, para ningún país, fuera de que nosotros somos los que estamos viviendo y padeciendo este gran problema que estamos viviendo en Venezuela. Sí, efectivamente. Eso es la realidad. Sí, continúa. Estamos atados con un sistema electoral que en 25 años se ha permeado a su voluntad, como dije en un principio, por errores garrafales que hemos cometido en haber dejado la Asamblea Nacional siempre al garete. Cuando tuvimos la posición, que tuvimos toda la Asamblea Nacional, nos pusimos a ver quién tenía más fuerza y a ver quién podía capitalizar unas cosas, más que realmente centrarnos en el entorno de haber cambiado una gran cantidad de cosas que nos estaban haciendo daño. Nos pusimos a ver quién lucía más dentro de ese proceso de Asamblea Nacional de 2015. Es lamentable. Y tenemos unas leyes que no nos benefician. Eso es una realidad. Y con eso estamos andando y con eso quedamos en claro de que íbamos a participar. Porque ahora no podemos llegar a un tema de abstención después que estamos todos enredados, que estamos todos a decir que ahora no vale, que ahora no vamos a participar porque no soy yo la que soy el agraciado o porque no es X o Y persona que es la que va a participar. Tenemos que andar con lo que hay. Sí. Eso es una realidad. Si tú citas el artículo, te podría cerrar rapidito aquí, que creo que es parte de lo que nos interesa, que es el artículo 63, que efectivamente, como dice la candidata, hasta 10 días antes podría hacer una modificación, pero con una coletilla que dice el artículo 64, que es el siguiente, que es lo que nos da. Un artículo dice que efectivamente hay que hacer eso, pero el artículo siguiente habla de que el ente lo va a manejar con dos cosas en mano. Uno, con la ley electoral, y dos, con el reglamento. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Quién hizo el reglamento? Ellos. Claro. La directiva es la que tiene el poder de hacer el reglamento. Entonces el reglamento le van a poner alguna coletilla o le van a poner algo para evitar que nosotros tengamos una luz para poder nosotros llegar a un acuerdo, porque ellos están claros de que cualquier acuerdo les causa daño
y puede tener más certeza de que pues, no pueden llegar al objetivo que es ganar ellos las presidenciales. Sí. Pero no cuentan con algo que es un tema de que realmente cuando tú vas a la calle, en la calle no tienen gente. Cada vez que Maduro va a hacer algún acto, alguna cosa, tienen que movilizar la gente. O sea, cargan la gente como diríamos lo que estamos cuando estamos en la juvenil en la política, que decíamos que éramos el comando Pito. ¿Qué era el comando Pito? Uno lo cargaba en un bus y entonces cada vez que iba un candidato alguna cosa te lo bajaron uno del bus, entonces uno era el comando que estaba animando, animando al candidato. Así cargan ellos, una gran 50, 60 buses atrás del presidente, tratando de que, bueno, mostrar una cara que realmente no existe. ¿Y cómo hacen esa cara? Bueno, como ya sabemos que estos entornos populistas que ellos tienen, el CLAP, el bono de guerra, el tribono de guerra, o sea, la gran cantidad de cosas que son manejadas desde el Estado. Claro. Porque es parte de lo que tenemos. Así es. Y con esta parte tenemos que luchar, ¿no? Sí. Freddy, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca del escenario electoral de Venezuela. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano. Freddy, tú hiciste varias observaciones en tu exposición anterior y eso me recordó a una pregunta que recientemente le hice a un político venezolano. Le dije, mire, porque me interesaba saber cuál es el plan. Es decir, yo aprendí a que siempre había que tener un plan, como en tu vida, pues. Es decir, si una persona nace, crece y sigue su vida sin tener nada, sino dar batazos por donde creo que no va a llegar a ningún lado. Hay que tener un plan. Entonces, preguntándole sobre el plan, yo le pregunté, bueno, ¿y qué va a hacer cuando esa cantidad enorme de personas, de venezolanos, que están alimentándose sobre la base de la bendita caja CLAPS y con algún dinerillo que les cae periódicamente, cuando salga y que la gente vote por un candidato de oposición esperando que va a cambiar su vida, ¿cuál va a ser la respuesta cuando te pidan una vida mejor? ¿A qué mi pregunta va a lo siguiente: ¿a qué está apuntando la oposición? Porque efectivamente hay una primera obligación: desbancar al régimen actual. Eso es fundamental. Pero te queda a 25 millones de habitantes a quien tienes que darle comida y seguridad, educación. Que tienes que... Bienestar, en lo que llaman el estado de bienestar. Así es. Bueno, Luis, efectivamente, ¿qué esperamos la oposición? Bueno, que yo creo que nosotros básicamente tenemos que cuidar ese tema, el bienestar de las personas. El bienestar implica una gran cantidad. Bueno, era otra vez a realzar el aparato productivo venezolano. Yo en estos días tuve pasé por un acto que hicieron sobre una feria que es que no era nada, bueno, al final le dieron un tono político, pero que realmente era parte de los ganaderos de la asociación gremial de ganaderos. Hicieron una llamada Asocebú, y bueno, y presentaron una feria de la parte cárnica. Y cuando tú ves los animales que existen en Venezuela, tú dices, bueno, es de primer mundo. Pareciera que cuando tú tomas una imagen de eso, tomas una foto de esa feria, pareciera que en el país no está pasando nada, porque la gente comiera carne diariamente por esos animales que tú viste ahí. Pero como todos entendemos y como sabemos cómo es la realidad, pues esos son grupos muy seleccionados, grupos minúsculos, que bueno, que todavía pueden estar afectando al país,
para no decir que existe otra tónica eso. Pero creo que para Venezuela o para el opositor que llegue a entender que simplemente lo que es siendo un poquito sincero y poniéndole cariño al país, las cosas no estarían tan malas en poder otra vez a poner el aparato productivo en marcha, ¿no? No perfecto, ni estaríamos de un día para otro estando en un país de primer mundo, pero tenemos tanta riqueza y tenemos tantas cosas buenas en nuestro país que ponerlo en marcha no sería difícil. Creo que el reto no sería tan complicado en eso. El reto creo que sigue siendo más difícil es el cambio de gobierno, que es donde estamos atorados y estamos entrampados, más que el tema de que posteriormente podamos nosotros llevar al país donde estamos, ¿no? Y la gente lo que quiere realmente, Luis, con sinceridad, es un bienestar. Un bienestar. Ya la gente se ha adaptado tanto a estos 25 años que no crees que, mira, la gente se ha adaptado hasta la bolsa del club, se ha adaptado a una gran cantidad de cosas que tú no te imaginas. Eso es parte del entramaje social que ha manejado el gobierno. Creo que parte de este sistema hegemónico, porque no tienen otro nombre, que fue lo que ellos instauraron, porque ellos lo que hicieron fue destruir el aparato productivo o destruir lo que había anteriormente para instaurar el de ellos. Por eso toco la palabra hegemónica. Y bueno, lamentablemente la de ellos no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque donde tú tienes una tónica, donde politizas todo, donde todo tiene que tener un entorno político, lamentablemente pues eso no tiene funcionabilidad a ningún sistema económico. Eso es parte de lo que estamos tratando, y si tú despolitizas un poco el sistema quitas un poco el endramaje político que se está manejando a nivel nacional, te aseguro que hacia dónde iríamos sería mucho más sencillo, ¿no? Como te digo, fácil de poder encaminar al país en otra situación. Complicado sería porque nosotros tenemos que hablar de escenarios y dentro de los escenarios tendríamos que también hablar de que si no hay cambio, ¿qué pasaría? Es un tema complicado, pero hay que tocarlo, porque son escenarios que tenemos que hablar. Claro. Bueno, primero va a haber un éxodo que no te imaginas. Sí. Creo que tan alto y tan complicado como el que ha habido estos últimos años, porque la gente pues, tiene temor, tiene miedo y está desencantada de todas estas cosas. Levantar de aquí a unas posibles elecciones o a un posible cambio va a ser muy difícil. Eso es parte de lo que ellos están estudiando, por eso creo que es tanto el empeño de adelantar, de manejar, de hacer la política como la están haciendo, arrinconarnos, no ponernos de acuerdo. Y por eso creo que está en nosotros, sobre todo en los que decimos ser opositores, que tenemos que entender esa realidad, de que, mira, si es necesario volver a hacer un pacto de punto fijo, vamos a hacerlo. Claro. Vamos a sentarnos y vamos a firmar lo que tengamos que firmar en bienestar y en beneficio del venezolano, no en un bienestar propio, que es lo que también quise tocar en mi artículo. Porque es que nosotros tenemos que entender eso. Nuestra función es para ayudar al pueblo. Nuestra función no es para ayudarnos nosotros mismos. Que siempre hay un tono personal en todo lo de la política. Sí ha existido siempre. Bueno, ¿quién no ha querido aspirar y quién no ha querido tener algún beneficio personal dentro de los que han estado en la política? Que todos. Claro. Para nadie es inocente de hacerlo o como diríamos, bueno, que el que es inocente que lance que esperemos la primera piedra. Pero efectivamente tenemos que pensar más en el país. Hemos dejado de hacerlo. Eso es parte la misma descomposición social que tenemos en el país. Estas nuevas generaciones que tú has visto son distintas. Una generación que tiene poco apego al país, si supieras. Está muy apegado a su tema personal, muy apegado a las redes sociales, muy apegado a muchas cosas, y realmente el tono de beneficio al país no es tan como el que esperamos, ¿okay? Un muchacho está en la expectativa de graduarse rápido, hacer las cosas, y si las cosas no cambian, se van del país y ya. No hay ese arraigo que pudo haber hace algunos años, y ojo, y también tuvimos unos jóvenes que dieron su vida y que hicieron un gran esfuerzo por tratar de generar un cambio, y lamentablemente, bueno, las consecuencias las pasaron de mala forma. Muchos están muertos, muchos fueron encarcelados, muchos tuvieron que irse al exilio, eso es cierto también. Pero en general tú ves que la sociedad está bueno,
se acomodó y se permeó a lo que tienen en las manos. Eso hay que tratar de cambiarlo, y yo creo que eso es parte de lo que debemos hacer para poder también generar un beneficio para cada uno de ellos. Si nosotros no tocamos el tema social y tocamos a volver otra vez a eliminar esos antivalores que logró meter este gobierno en la sociedad y llenarlos realmente de valores, y eso implica familia, implica educación, implica una gran cantidad de cosas donde tenemos que poner realmente empeño para que el país y la situación cambie, porque si no, a la vuelta de la esquina, después de un cambio político, volveríamos a tener un Chávez o volveríamos a tener un Maduro, sí. Porque eso es una... Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera tiene que ver con los juristas del horror. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. En los últimos meses hemos visto cómo que efectivamente sí. Yo utilizo el término de un libro muy extraordinario que se llama así, Juristas del Horror, pero el jurista del horror que se escribió ese libro tan extraordinario, pues dejó claro que durante la existencia de Adolf Hitler, ellos sirvieron como para justificar legalmente todas las locuras que ese señor cometía. Y entonces vemos que esos juristas del error de nacionalidad venezolana están construyendo una especie de plataforma totalmente distinta, en donde la libertad queda a discreción de un grupito de personas, donde no se va a poder hacer muchas de las cosas que hoy día estamos haciendo, que la oposición va a ser más bien un adorno para justificar lo que muchos europeos dicen, bueno, que ese es un error grave. Si hay elecciones, hay democracia. Eso es algo con que muy pocas personas coinciden. Yo soy una de las que no coincido con eso. Y un hecho es que hay países como España que da la vida por Cuba y que aprobó que un solo candidato participara en las elecciones donde fue electo el actual presidente de Cuba. Pero los juristas del error están haciendo ese andamiaje poco a poco. Ya con esta ley antifascismo viene otra ley que seguramente va a restringir aún más la libertad de los venezolanos. ¿Qué podemos esperar más de todo esto? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el escenario de Freddy Marcano? El escenario futuro. ¿Cuál es ese hacia dónde vamos de Freddy Marcano? Mira, bueno, efectivamente sí, hablar de esos abogados es un tema bien escabroso, bien complicado, porque eso depende también del tema de interés. Luis, hasta los intereses, como dices tú, que lo tocamos hace rato, los intereses internacionales han sido muy, muy distintos a lo que uno cree que deberían ser. Sí. Yo tuve la oportunidad efectivamente de estar en España siendo un diplomado con una fundación que se llama Pablo Iglesias. Entonces llegaste a escuchar, no es Pablo Iglesias de Podemos, es Pablo Iglesias, que era muy cercano a los fundadores del que llamamos nosotros el PSOE, del PSOE, y ellos tienen una fundación donde daban diplomados de liderazgo y participación política, ¿no? Bueno, tuve hace más o menos algunos años atrás, y vi ese tema con los cubanos. Pues desde esa época ya había una ascendencia o una relación con Cuba muy distinta a la que uno pensaba que podía ser. Y esa relación pues también se permeó al tema venezolano. Y así ves todo, como te digo yo, es que el tema de ese apoyo internacional, como lo tocamos hace rato, hacia el país depende de sus intereses simplemente. Y entonces el abogado como parte de su profesión es también buscar el tema de opinar o ir hacia donde van sus intereses también.
Eso es parte de lo que, de lo que implica lo que estamos pasando ahorita. Y la segunda parte, creo que es lo más importante, es hacer qué pensaría yo que podríamos hacer. Yo creo que si nosotros llegamos realmente en estos últimos días, que no nos queda mucho, porque si vemos el cronograma, estamos casi que atornillados en un tema de tiempo. Si llegáramos nosotros a tener un acuerdo, entonces estoy totalmente convencido de que podríamos lograr un cambio. Ese es mi parecer, y eso creo que es lo que hasta donde tenemos que buscar empujar la situación. Creo que María Corina, siendo la banderada y siendo la que lleva la batuta con el liderazgo venezolano, debe pensar un poco en lo que hemos conversado, pensar un poquito más en el país, pensar un poquito, no es que no lo está haciendo, ojo, y no es que ella no, creo que todo lo contrario, creo pero uno tiene que manejar siempre lo que llama uno la mano zurda dentro de la política, manejar la derecha y manejar la zurda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender una realidad y tenemos que luchar bajo esa realidad. Y eso implica un pragmatismo que a veces a uno le cuesta hacerlo y le cuesta manejarlo. ¿Qué deseara yo que las cosas fueran como la hemos planteado o como la deberíamos plantear, de la manera correcta, que todo el mundo respete las leyes, que las leyes sean el basamento fundamental para cualquier proceso? Eso es el deber ser, pero estamos claros que dentro de ese deber ser no necesariamente es lo que pueda ocurrir. Y como eso es lo que no necesariamente pueda ocurrir, yo creo que la gente esté clara de que lo que hay que tratar es de hacer el mejor esfuerzo y tratar de buscarla con quien sea. Mira, yo le pregunto a veces a la gente que nombras a X o a Y candidato, y les digo, bueno, y si fuera no, que ese no, porque ese está. ¿Y tú prefieres a Maduro? Yo creo que esa es la única pregunta que yo le haría a la gente. ¿Prefieren a Maduro que cualquier otro candidato? Yo lo que quiero es que todas esas personas que, ojo, no es que sea mi preferencia ni nada por el estilo, pero yo, como tú sabes, yo tuve una incursión por el estado Zulia, viví lo que significaba vivir al yugo de un gobernador como Omar, que tuvo todas las ventajas del gobierno, y destrozó el estado, lo volvió, y quiero que vaya la gente y vea ahorita el estado Zulia, con todas las dificultades y con todas las cosas. Entonces, ¿qué buscamos realmente? ¿El beneficio de las personas o nuestro beneficio personal? Sí. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerle a la gente, y eso sería mi aporte a decirle a cada uno de los que están escuchando. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya, muéveme un poquito, pues me estoy quedando sin batería. Y ya tengo aquí el cargador puesto. Entonces, yo lo que le diría a la gente, Luis, es que, bueno, efectivamente que la gente piense un poquito en qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Eso es parte de lo que yo le puedo ofrecer a las personas, y sería mi aporte. Sí. De decirle a las personas, ¿qué le ofrezco yo a las personas? Tratar de decirle la verdad y que ellos tomen su propia decisión de la situación que estamos viviendo. Porque la situación que estamos viviendo, si cometemos un error, nos va a llevar a 6 años consecutivos de un total desastre. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Seguir teniendo el desastre o seguir luchando en defender muchas veces lo indefendible? Ahí es donde yo tengo que participar y tengo que hablar con la gente. ¿Qué deseara yo? Que se respetara la legalidad, porque la tiene, de unas elecciones que ocurrieron el 24 de octubre. Por supuesto la quisiera. O sea, no estaría en mí decir que eso no es lo que yo quisiera que pasara. Pero tenemos una realidad distinta. ¿Por qué? Porque lamentablemente la legalidad no es un tema en Venezuela que sea lo que realmente esté ocurriendo. Y decirle yo mentira a la gente de que sí vamos a hacer respetar la legalidad, no tengo las herramientas para poder decirle eso a las personas. Estamos en minusvalías en otro sentido, y de verdad que la mayor fortaleza que tenemos es la gente. Y la mayor fortaleza es tener esa gran cantidad o ese cúmulo de personas que están descontentas y que son capaces de salir a votar, o son capaces de buscar otra opción distinta a la del gobierno. Esa es nuestra fortaleza, y bajo esa fortaleza es la que tenemos que tratar de luchar y tratar de irnos allá. No simplemente con el hecho de que si no estamos bien si no respetamos la ley, que hemos dejado de respetar la ley, y no es que me incluya, sino que simplemente ese es el país que tenemos, y la ley se ha dejado de respetar en Venezuela hace muchísimos años, no es de ahorita. Claro. Entonces, y con eso estamos de acuerdo que
que eso es parte de lo que estamos luchando y eso es lo que parte que queremos recuperar. Sí. Esa legalidad que tanto le hace falta al país. Nos quedan 6 minutos de programa, Freddy, pero te voy a hacer un comentario y además una pregunta. La primera, el comentario tiene que ver con lo siguiente y tiene que ver con lo que está sucediendo en Argentina. El presidente de Argentina, el señor Javier Milei, cuando le preguntaron cuánto tiempo, según su programa de gobierno que está aplicado, cuánto tiempo los argentinos comenzarán a sentir realmente esos cambios. Y yo no sé si lo dijo inocentemente, es decir, es una persona que es primera vez que está en la política y tú sabes que eso tiene sus detalles, su forma de comunicarse con los demás. Y él, de una manera naif, dijo 35 años para que la gente comience a sentir los cambios. Y eso es como mucho en todo caso. No. Yo creo que ningún país del mundo muestra un botón, Luis, de la capacidad del ciudadano, de la capacidad de la gente. Bueno, ¿cómo quedaron esos países posguerra después del 44? Claro. Y si realmente, o sea, ahí sí hubo una destrucción moral, física, de una gran cantidad de cosas. ¿Y cuánto realmente tardaron esos países en ser los que son ahora? No tardaron 30 años, 35 años. Entonces no puede ser que ahorita en un mundo tan globalizado, con tantas cosas, con tanta tecnología, tardemos tanto para recuperar un país. Sí. Yo no estoy convencido de que no debe ser así. Sí. Creo que estoy convencido de que está todo en beneficio del reto que se ponga cada gobernante. Y si el reto de cada gobernante es que realmente un país eche adelante y sea funcional, yo creo que los años es el reto, no implicaría unas largas distancias para poder hacer las cosas, es simplemente querer hacer las cosas bien. Sí. Si tú quieres hacer las cosas bien y le pones empeño y le pones cariño a lo que tú estás haciendo, creo que las cosas van a tener otro beneficio y van a tener un mejor resultado. Sí. Nos quedan 3 minutos y en 3 minutos me gustaría que respondieras la pregunta porque creo que se necesita que se interprete bien las cosas en cuanto a la reaplicación de las medidas que decidió el gobierno de Estados Unidos contra Maduro, más que contra Maduro, contra Venezuela en todo caso. La reinstauración de las medidas por los incumplimientos no solo del acuerdo de Barbados contra el manejo electoral poco transparente. ¿Cómo ha interpretado eso la oposición? ¿Lo ve claro? ¿No lo ve claro? Es decir, hay que tomar en cuenta que este es un país que está en proceso electoral y que yo no lo veo claro. Creo que es parte de y algo que ha demostrado el gobierno de Biden es que va hacia adelante y hacia atrás en lo que es el tema de conversación y el tema de negociación. Tenemos que rapidito hablar de que más bien para Venezuela o Venezuela termina siendo apetecible con este conflicto que hay en el Medio Oriente. Aplicar un tema de sanciones o aplicar una gran cantidad de cosas en un proceso como el que está viviendo Estados Unidos con un conflicto armado en el Oriente, no creo que pase tanto como debe ser. Creo que esto más tiene que ver una tónica con el tema de Citgo, que nosotros ni en la oposición ni en el gobierno se ha querido tocar realmente con detalles. Creo que más bien dieron un margen de movilidad para otra cosa, pero es porque el gobierno americano le interesa tener esa movilidad, no es porque sea un beneficio para el venezolano ni nada por el estilo, es simplemente un beneficio para el americano. Que ellos tengan todavía en cierta manera la tutela y el control de Citgo. Eso es una realidad que estamos viviendo, y creo que tiene que ver más con eso que con otra cosa. Sí, okay. Lo veo así, no sé si de repente estoy equivocado, pero creo que los tiros van por ese lado. Sí, definitivamente. Es decir, estos países desarrollados toman decisiones sobre la base de las realidades y eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, Freddy, hemos llegado al final del programa. Lastimosamente me hubiese gustado continuar conversando sobre este tema tan importante. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Mil gracias. Los conceptos emitidos han sido absolutamente claros. Creo que a nadie le debe quedar claro que estamos bailando, como dicen en los Andes, en Oitucero. Así.
Así que mil gracias y mil gracias a la audiencia y bueno, será hasta el próximo martes cuando tendremos otro invitado que vamos a tratar un tema realmente complicado para el mundo. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, gracias Marjorie, pasen feliz día para todos.